Hola amigos y hermanos, seguimos sobre la hostilidad y la hospitalidad. De la vecindad a la ciudadanía. La hospitalidad en el demos y debemos. Veamos, estamos terminando. Cuando suceden episodios, como lo señalamos en el apartado anterior, responsables e instituciones dando pábulo a maleficencias sobre un grupo de vecinos y vecinas, se suele apuntar al hecho de quienes son objeto de las destribas carecen de poder para defenderse. Y esto apunta al meollo de la cuestión sobre cómo hacer de las personas inmigrantes miembros plenos de la comunidad política, con voz y voto, con igualdad plena de derechos, también políticos. Cómo pasar, por lo tanto, del vínculo personal y social al vínculo político. Del sentimiento de pertenencia al barrio al sentimiento de pertenencia a la polis. Como apuntábamos al principio, los valores, prácticas y leyes de la hospitalidad nacen mayoritariamente referidos a viajeros, es decir, a personas en tránsito, aunque también hemos visto preceptos antiguos sobre el trato del extranjero que se establece permanentemente. Hoy, la realidad global de la movilidad humana presenta rostros muy diversos, y hay que constatarlo. Hay diferentes tipos de proyectos migratorios, desplazamientos forzosos y voluntarios, de mayor o menor duración, de circularidad y de reemigración, de pertenencia simultánea a varios espacios, la translacionalismo. Proyectos que van evolucionando y mutando con las trayectorias vitales que las personas tenemos. Aquí nos vamos a referir a aquellas personas que se establecen con voluntad y proyecto a largo plazo, independientemente de lo que luego eso pueda variar las circunstancias que sean. Digo, cuando hablamos de inmigración, suele distinguirse dos tipos de políticas. Por un lado, aquella regular,
los flujos migratorios y la posibilidad y condiciones de acceso al país. Y por otro, aquella que regula la integración e incorporación de las personas migrantes a la sociedad receptora. Ambas políticas pueden parecer desconectadas o ser independientes, e incluso su dependencia orgánica se sitúa en misterios diferentes y en niveles administrativos distintos. Sin embargo, las dos están más conectadas de lo que puede parecer a simple vista. Según cómo se establezca las condiciones de acceso al territorio, la política de integración se orientará a subrayar aspectos diferentes. Y en el caso español, la política de regulación de flujos ha estado históricamente ligada a las necesidades del mercado de trabajo, bajo una concepción instrumental de la inmigración. La idea de fondo es la que la persona migrante es una trabajadora invitada, que, concluida su aportación a las necesidades del mercado español, regresará por donde ha venido, y si no, se la expulsa. De ahí que las políticas de integración han tendido a dar primacía a aspectos relacionados con la inserción en el mercado laboral y el acceso a otros derechos sociales, que es la inclusión en la comunidad política. Como señala Javier de Lucas, el contrato de extranjería es ajeno al contrato de ciudadanía. De ahí que la siguiente frontera o esfera de expansión de la hospitalidad ha de ser la cuestión del sentimiento de pertenencia a la comunidad política, a través de la instauración de la capacidad de influir y de coincidir en los temas que nos afectan a todos. Se trata, en definitiva, de plantear con seriedad la participación política de las personas inmigrantes, porque hoy la ampliación del círculo de la ciudadanía encuentra su último reducto que abrazar en las personas migrantes, que de hecho son excluidas de la capacidad de elegir a los representantes en lugares donde viven, trabajan, contribuyen y crean sociedad. Se trata, a nuestro juicio, de una anomalía democrática de primer orden. Y está claro que la participación, como veíamos en el apartado anterior, no se puede reducir al derecho al voto. Hay un amplio margen de trabajo participativo en lo local e incluso del asociacionismo, de presencia en el ámbito laboral, de compromiso en las escuelas, en las iglesias, en las comunidades cristianas, etcétera, etcétera. Y también es evidente que la preocupación por el acceso al empleo, a los servicios y a las prestaciones del Estado social son claves, porque evidentemente existen unas bases materiales mínimas que soportan la condición ciudadana. Pero sin embargo la participación política y electoral suele estar ausente del trabajo por la integración. Cierto que en nuestro entorno existen limitaciones
legales importantes, empezando por el artículo 13.2 de la Constitución española, que condiciona la participación a la existencia de tratados internacionales bajo el principio de reciprocidad. Se trata sin duda de un marco legal insuficiente a la plena posibilidad de sufragio activo y pasivo de los extranjeros residentes. Dicha modificación debería tomar como principio básico la desvinculación de la condición ciudadana respecto de la nacionalidad para ligarla a la idea de residencia. Mientras tanto, es necesario hacer uso del margen legal existente, por pequeño que sea. De esa manera se podrá comenzar a revertir la tendencia a la infrarrepresentación política de las personas residentes de origen extranjero, con la consiguiente dificultad para hacer valer sus intereses y sus voces, también diversos en la esfera política. Vamos a hacer como final un epílogo de estas reflexiones, que puede ser una ocasión de sobrepasar la actualidad. Afortunadamente, para que cuente un poco de margen de redacción, abramos nuestra reflexión recogidos por el ninguneo a los derechos humanos en la frontera sur española. Y lo cerramos indignados, estupefactos, casi incrédulos ante la dimensión de la crisis de refugiados en las puertas de Europa durante hace ya varios años. No es que las líneas precedentes estén sujetas a los vaivenes de cada momento. Somos de la opinión de que esta crisis, gestada por los últimos años antes, unas autoridades pasivo-agresivas y una mayor o menor indiferencia de las opiniones públicas europeas, nos ayudan a poner algunos acentos en las reflexiones esbozadas y empezamos ahora mismo. Quisiera ofrecer estas líneas una reflexión finales, en partes sinteticen y en partes dejen abierto el camino para profundizar en las cuestiones planteadas. Las fronteras se han convertido en un lugar de dolor y muerte. Las políticas en los estados ponen en marcha para su protección conducen en demasiadas ocasiones a la vulneración de los derechos humanos. Y por eso, en primer lugar, debemos exigir que cualquier medida de regulación de la circulación de las personas sea compatible con los derechos humanos y esté sometida al control legal, judicial y político que sea efectivo. Y en segundo lugar, no podemos obviar el hecho de que las fronteras hoy están sirviendo para el mantenimiento de un orden global injusto. Desafiar este último implica cuestionarse aquellas, no darlas como un acto inamovible de la realidad. Nunca la han sido.
sino atrevernos a colocar un interrogante sobre su legitimidad. Con estas preguntas, al servicio de la protección de que se rigen las fronteras. Esa es la primera pregunta. ¿Y qué provecho y quién protege? El cómo lo hacen tiene alguna conexión. Si no queremos llegar tan lejos, porque lo consideramos irrealista y poco práctico, un enfoque unilateralista también daría mucho juego. Junto al endurecimiento de las políticas de control fronteras, nos encontramos con la construcción de la hospitalidad hacia el inmigrante, a través de discursos públicos y de prácticas que estigmatizan y que se retroalimentan. No es necesario abordar en ejemplos, porque en los últimos meses hemos tenido que escuchar un rosario de propósitos por parte de las autoridades que nos han tenido recorriendo ida y vuelta la senda que va del profundo bochorno a la indignación. Pero afortunadamente también hemos asistido a una respuesta social del signo favorable a la acogida y a la solidaridad. En parte puede contribuir a que también determinadas políticas en los tiempos venideros vamos a comprobar hasta qué punto ha calado el ácido corrosivo de determinados relatos hostiles, como el antídoto activado facilita una alteración insostenible. Quizá la crisis de personas refugiadas actual, además de la intrínseca gravedad y necesidad de acción decidida que presenta, nos ayuda a caer en la cuenta que la movilidad de personas, y no solo por la guerra, van a seguir marcando el futuro de la vieja Europa y que tenemos la imperiosa urgencia de replantear los valores y principios y políticas que afectan a dicha realidad. En este contexto debemos echar mano de todos los recursos morales, axiológicos disponibles, pues el resto es enorme. El reto es enorme. Y el despliegue defensivo de sociedades y autoridades de los últimos años respecto a las migraciones no ha sido pequeño. Es aquí donde emergen y encuentran su lugar la tradición de la hospitalidad. Es un valor humano y social que, aunque últimamente parece yacer olvidado en un rincón oscuro del trastero de las cosas en desuso, no ha dejado de resplandecer, siempre sereno, humilde y pequeño, en numerosas prácticas de las personas y comunidades que abren sus casas y corazones al extranjero. Algunas alentadas desde las raíces de la fe y de la sabiduría de los textos sagrados de las tradiciones religiosas, otras desde la conciencia cívica y lo mejor de la tradición humanística y solidaria. Muchas desde ambas y todas entrelazadas en la defensa del otro vulnerable. Ese resplandor en momentos tan dramáticos como los vividos en los últimos tiempos se torna fulgor cuando numerosas personas, grupos e instituciones optan
por no ponerse de perfil y dar un paso de responsabilidad y de civismo. Rescato ahora algunas pistas que hemos ido apuntando en esta reflexión para actualizar la tradición de la hospitalidad y ayudar a que hoy contribuya de manera significativa. En primer lugar, considero necesario conectar con nuestra condición de seres vulnerables y necesitados de cuidado. Desde luego, como individuos, huyendo de la ibris, nos hacen incapaces de darnos cuenta que necesitamos al otro, a los otros, para vivir. También como sociedades y naciones, colectivamente. Esto supone, entre otras cosas, mirar a nuestra historia. Si en algún lugar se ha conocido la necesidad de salir huyendo del hambre, de la intolerancia religiosa, de la guerra, de las represalias, de la falta de oportunidad, ha sido en Europa. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto, y mi madre una campesina empobrecida que llegó a la ciudad buscando trabajo, y mi abuelo un exiliado político. Y en segundo lugar, debemos subrayar el aspecto de la hospitalidad en cuanto a valor o virtud que se expresa en lo público a través de leyes e instituciones. Las prácticas personales y comunitarias son el sustrato sobre el que se ha de construir una política pública. Tenemos que preguntarnos cómo hacer el puente entre unas y otras para romper el hiato que quiere desconectar las iniciativas personales y sociales de las responsabilidades públicas. Hemos señalado más atrás una dinámica expansiva de la hospitalidad en la casa, en el barrio, en la comunidad política, que debemos alentar. Entendida de esta manera, la hospitalidad disuelve fronteras. Y concluyo con una conocida leyenda narrativa americana. En estos días me venía el recuerdo una y otra vez. Una abuela le explica a su nieto que en el interior de cada persona dos lobos libran un permanente lucha. Uno de ellos es el lobo del egoísmo, la insolidaridad, el odio, la agresión, la hostilidad. El otro representa la compasión, la solidaridad, la alegría, el cuidado, la hospitalidad. Y la pregunta viene como muy eficaz para nuestra vida. ¿Cuál de los dos gana, abuela?, preguntó el nieto. Aquel que tú alimentes, mi amor, el que tú hagas, el que tú vivas, el que tú pongas en obra. Pues bien, terminamos, hermanos y amigos, con una reflexión, con 6 reflexiones cortas. La primera, se habla de fronteras exteriores, interiores o internacionalizadas. Habíamos caído en la cuenta de esta naturaleza de la frontera. ¿En qué aspectos tu realidad cercana se manifiestan las fronteras invisibles? De los argumentos de la reflexión se señalaban como creadores de hostilidad
hacia las personas migrantes? ¿Cuál te parece más común en tu entorno? ¿Cuál te parece más discutible o matizable? En la reflexión que apuntaba que las fronteras territoriales protegen un orden global injusto, las preguntas son las siguientes. ¿Te imaginas un mundo sin fronteras? ¿Las consideras viables o no deseables? ¿En qué términos y condiciones? Cuarto, a nuestra reflexión, la experiencia de dar y recibir hospitalidad. ¿Te acuerdas de aquello? Da más el que da sin esperar nada y recibirá más. Como fue, encaja con algunas de las características que aquí se describen. ¿Sentiste tu persona transformada de algún modo? Y por último, ¿cómo podemos hacer de nuestro barrio, centro educativo, comunidad, asociación, un lugar presidido por la hospitalidad? Y final, ¿crees que el valor de la hospitalidad puede nutrir algunas legislaciones o instituciones? Son reflexiones a lo alto, al aire, a la conciencia, al corazón, a la mente y a todos los corazones de buena voluntad. Podemos, si queremos, que nuestro diálogo, que nuestra acogida en nuestro corazón y en nuestro interior sea eso, una acogida sin límite para aprovechar los buenos sentimientos de unos y otros para que esto lleve a buen término, el término de la fraternidad, y esto nos lleve a saber que somos hermanos del mismo Padre que nos ha hecho imagen suya y nos ha hecho en plenitud y no en pecado, y nos ha dado vida para que tú y yo demos vida y esta abundante. Un abrazo, hasta la próxima tema, ahí nos quedamos. De la hostilidad, el rechazo, a la hospitalidad. Trabajo por realizar. Adiós, hasta otra, nos vemos.